Hola, hola, tengan buenas tardes. Indíquenme por favor si pueden oírme. Oh, bien, gracias. Gracias Alejandra, gracias Jamie. Ok, bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y vamos a comenzar remitiéndonos a la plataforma virtual. Como ustedes saben, déjenme compartir pantalla para poder mostrar la plataforma. Quiero ver, vamos a hacerlo directamente desde el escritorio. Bien, confío en que ya pueden ver la pantalla. Y vamos a colocar, ay, ¿qué es esto? Ay. Ok, aquí está. Bien, lo primero que les quiero mostrar es que ya está habilitada la evaluación docente correspondiente a este ciclo. Por eso es que ustedes pueden ver, al nomás ingresar a la plataforma virtual, esta invitación, llamémosle así, que se les hace para poder participar en la evaluación docente. Se espera que todos y todas puedan participar. Entonces vamos a tomar los primeros minutos para que hagan clic aquí y por lo menos vean de qué se trata. Entonces les voy a conceder ahorita unos minutitos nomás. No es que vayan a, digamos, a hacer la evaluación ahorita, pero sí me interesa por lo menos que vean lo que sucede cuando hacen clic aquí. Entendería yo que no están obligados a terminarla, pero bien, vamos a ver, de hecho voy a ver qué se mira aquí, clic para hacer evaluación. Definitivamente tienen que ingresar con su carnet y su contraseña e iniciar sesión. Vaya, pero lo que necesito es que ustedes sepan que ya está habilitada la evaluación en donde ustedes, de una manera muy objetiva y consciente, hacen una evaluación de sus distintos docentes que tienen durante el ciclo, para de esta manera contribuir en el proceso de mejora continua que la universidad hace mucho énfasis en que nosotros podamos como docentes también, ¿por qué no?, mejorar nuestras competencias y qué mejor que escuchar la opinión de aquellos a los que nos debemos, que son ustedes, los estudiantes. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto y no dejen de hacer la evaluación. Repito, lo único que tienen que hacer es clic en este botón y de allí ingresar al portal del estudiante con sus correspondientes credenciales. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a la evaluación docente? Como les repito, espero que todos y todas puedan participar, porque este es un instrumento muy útil para que nosotros como docentes, a través de la unidad de evaluación institucional, podamos conocer aquellos aspectos en los cuales necesitamos hacer algunos cambios o ajustes, siempre buscando la mejora continua. ¿De acuerdo? Bien, luego, como siempre me gusta, vamos a hacer una referencia a la plataforma. Vamos a ver, yo creo que ustedes lo ven de esta manera. Bien, ya tenemos aquí la semana 14,
que es la semana en la cual nos encontramos. Y aquí está, la semana 14. Semana durante la cual vamos a comenzar el análisis del proceso abreviado. El proceso abreviado. Aquí están las indicaciones. Espero que todos las hayan leído ya. Y si no, pues las vamos a repasar. Dice, ahora nos corresponde estudiar el proceso declarativo abreviado. Y comenzaremos con el estudio de la demanda simplificada. Entonces aquí están las instrucciones que ustedes deben seguir para poder obtener el mayor provecho de estas actividades de aprendizaje. Comienza, dice, leyendo los artículos 418 al 430. A continuación, estudia las páginas 461 al 464 del libro Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, que hacen referencia precisamente a esos mismos artículos. Ahora, algo que, bueno, hay un par de artículos también adicionales. Estos artículos son recomendados porque nos muestran cómo funciona este mismo tipo de proceso, pero en la madre patria, en España. Eso es lo que se conoce como derecho comparado. Porque la idea, y de ahí su nombre, es que ustedes, después de estudiar cómo opera o cómo funcionan en nuestro país algunas instituciones, pues sepan también cómo funciona en otros países. Pues en este caso se han colocado algunos artículos relacionados con España. Pero de repente usted también quisiera aprender cómo funciona en otros países del área centroamericana, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica o México incluso. Y de esa manera pues aumentar su bagaje intelectual en relación con los distintos institutos, como en este caso el proceso abreviado, que en España se le conoce como juicio verbal. Así se llaman estos artículos, el juicio verbal, así se le llama en España. Y esto es muy importante, miren, siempre hay que leer los textos doctrinarios y el Código Procesal Civil y Mercantil de una manera casi simultánea. Es decir, a medida que usted va leyendo estos autores, no importa, incluso aquí no importa si son salvadoreños, porque fíjense qué fenómeno. Nuestro código ha experimentado algunas reformas. Creo que lleva 4 reformas ya vigentes y hay una quinta reforma que todavía no ha entrado en vigencia, porque dice el texto de la reforma que va a entrar en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, y entendería yo que esos 90 días no han transcurrido todavía. Entonces la reforma ya está publicada en el Diario Oficial, es la número 5, pero todavía no ha entrado en vigencia. Entonces, cuando se dan reformas y algunos autores han hecho algunos comentarios, como en este caso, vamos a encontrar que los comentarios los han hecho previos a la reforma. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta eso. Y como les repito, usted lee primero el código, por eso se les dio este orden. Mira, comienza leyendo los artículos 418 al 430, como quien dice, primero leamos el código, después leamos los comentarios que hacen los autores de los artículos que hemos leído. Y tengan en cuenta eso. Si estás leyendo incluso a un autor extranjero, las normas legales, aunque en términos generales podrían coincidir, en aspectos específicos podrían ser diferentes. Entonces, si usted lee un autor extranjero, mexicano, chapín o español o de otro país, tome en cuenta, por favor, eso.
que algunas normas podrían variar. Y eso hay que tomarlo en cuenta, pues, cuando uno estudia derecho comparado. Ok, una vez que hayas estudiado estos materiales, entonces ya usted puede participar en el foro de opinión de esta semana. Foro que no será evaluado sumativamente, o sea, usted no va a recibir una nota, una calificación por contestar o participar en este foro de opinión. Entonces, las instrucciones del foro están en el mismo foro. Y luego, pues, lo que se dice con respecto a las inquietudes que puedan ustedes tener, que las pueden formular libremente por cualquiera de los medios que se les han compartido. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a las indicaciones semanales? Yo sí tengo una, pero con respecto a la temática de la semana, ¿verdad? Ok. Si gusta, veamos un poquito más. Espero que la tenga anotada por ahí. Veamos un poquito más el módulo correspondiente y ahí tal vez salga la inquietud, porque quiero también dar un vistazo precisamente a los contenidos de la semana. Vamos a ver. Ya leímos las indicaciones, ¿verdad? Ahora, en el desarrollo de los contenidos, normalmente yo coloco 3 vínculos que llevan al mismo lugar. En este caso, pues solamente puse 2, pero es lo mismo. Entonces, aquí tenemos los contenidos de la semana y a estos nos vamos a remitir ahorita. Vamos a ver. Es una presentación de PowerPoint en realidad, cuyas diapositivas han sido colocadas en en este sistemita, ¿no? En este programa, para que ustedes lo puedan ir valorando. Bien, efectivamente, durante este tercer bloque de aprendizaje, nosotros nos vamos a concentrar en el proceso declarativo abreviado. Ese es, digámoslo así, el tema del bloque, ¿verdad? Y el de la semana se limita a la demanda simplificada. Como quien dice, lo vamos a ver poco a poco en varias partes. Recuerden que la competencia de la asignatura es que ustedes puedan, y así lo dice literalmente, aplicar eficazmente los procesos declarativos para poder lograr, como que dice, esa es la meta, la tutela judicial efectiva, tutela o amparo o protección o la satisfacción de los derechos patrimoniales de los justiciables. Justiciable es el nombre que se le da a los usuarios del sistema judicial, aplicando para ello los preceptos del ordenamiento jurídico interno y, ¿por qué no?, la normativa internacional pertinente. Recuerden que nosotros, antes que aplicar la ley secundaria o el derecho común o las normas ordinarias, nosotros estamos, aún como ciudadanos, sometidos a la Constitución, que es ley primaria. Entonces, estamos vinculados directamente a la Constitución, pero también a ciertas normas o tratados o convenios o convenciones internacionales de derechos humanos, que, por qué no decirlo, en el decir de algunos forma un bloque con la Constitución, es decir, como que estuvieran al mismo nivel que la Constitución misma. Entonces nosotros debemos, ¿por qué no?, por lo menos estar conscientes de que de repente alguna norma, alguna disposición, algún artículo o alguna ley completa quizás podría entrar en pugna, ya sea con la Constitución o con algún tratado o convención de derecho internacional sobre derechos humanos. Entonces, en tal caso, sepamos que por la misma norma constitucional, ante una discrepancia, ante una controversia
o contradicción entre las normas secundarias y la Constitución o los tratados, va a prevalecer siempre la Constitución y, en su caso, los tratados. Por eso es que aquí se menciona en la competencia de la asignatura la normativa internacional, porque ustedes deben saber que no solo nos vamos a basar en la ley positiva, en el derecho común, o sea, en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que principalmente en la Constitución y en estos tratados de que les he hablado. Y ello, pues, trabajando de manera individual y a veces colaborativa. Lo ideal sería que siempre estuviéramos trabajando colaborativamente, porque la socioformación, que es el enfoque o el modelo que la universidad está implementando desde hace ya varios años, es aprender o formarse uno en sociedad, o sea, no en forma aislada, autónoma o independiente, ¿verdad? Lo cual no quita que no debamos ser autosuficientes, pero sí debemos trabajar junto con otros. El trabajo en equipo, la socioformación, el trabajo colaborativo son claves en nuestro proceso de aprendizaje. Luego tenemos algunos contenidos para poder comentar hoy, como son algunos aspectos generales en cuanto a la demanda simplificada y al proceso abreviado en general, la competencia para conocer de este proceso, algunas reglas de aplicación y de acumulación, para ya aterrizar en cómo debe redactarse, porque a lo mejor ese es el aspecto práctico que ustedes deben hoy aprender. Cómo se redacta una demanda simplificada y cómo podemos incluso distinguirla de la demanda normal, la demanda que menciona el código mismo para el proceso común, cuáles son los puntos de diferencia entre la una y la otra. Entonces, veamos algunos aspectos generales del proceso abreviado. Vamos a pedirle que nos ayude con la lectura. Jessica Argueta. Active su micrófono y lea lo que está en pantalla, por favor, Jessica. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok. Es uno de los procesos declarativos que acompaña al proceso común en esa categoría, pero que supone una tramitología sumaria, concentrada y de menor complejidad, tanto en su estructura procesal como en la calidad de las pretensiones que por él se sustancian. Muy bien, gracias. La persona que había pedido la palabra para hacer la pregunta relacionada con los contenidos, en el momento que lo considere oportuno, ahí puede hacer su pregunta. Oye, cuando ya vea usted que estamos tal vez tocando más concretamente el tema de su pregunta. Vaya, está bien, ahí lo va a preguntar cuando vea tiempo para dejarlo oportuno. Ajá, perfecto. Bien, entonces comenzamos diciendo que el proceso abreviado junto con el proceso común son las dos categorías o clases de procesos declarativos que nosotros No me gusta ese rosado. regulados. Ahora, a diferencia del proceso común, el proceso abreviado supone un trámite más expedito, un trámite más rápido, más sumario, menos complejo, más concentrado. Esas vendrían a ser como las características del proceso abreviado. Y ello no solo en cuanto a su estructura procesal, sino también las pretensiones, que por su medio se van a conocer en sede jurisdiccional. Como que dice, pretensiones menos complejas, más sencillas, menos, ¿cuál es la palabra? De menor cuantía. Creo que esa es una buena palabra, de menor cuantía, que no implican una cantidad de dinero muy sustancial. Bien, vamos a continuar. Ayúdenme a leer, por favor, Wendy Marquina.
Active su micrófono, por favor, Wendy. Wendy, ¿no me escucha? Bueno, Jocelyn Karina, ¿está usted por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Sí, le doy lectura a la lámina, ¿verdad? Sí, por favor. Aspectos generales. Este proceso vino a sustituir a los juicios sumarios regulados en el antiguo Código de Procedimientos Civiles y de la Ley de Procedimientos Mercantiles derogados por el vigente Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, gracias. Como vemos en esta diapositiva, el proceso abreviado es el que reemplazó a los que antes se llamaban juicios sumarios, tanto en el Código de Procedimientos Civiles como en la Ley de Procedimientos Mercantiles ya derogados. Bueno, derogados en términos generales, pero si todavía, y creo que todavía hay, procesos que se iniciaron antes del 1 de julio del 2010, esos todavía se siguen tramitando de conformidad con las leyes anteriores. Es decir, por cuestión de aplicación de la ley en el tiempo, cuando entra una nueva ley procesal, los procesos ya iniciados, esos se terminan con la ley anterior. Con la ley derogada, pero solo para procesos nuevos, digámoslo así, pero vigente para procesos que ya estaban ejecutándose. Entonces, cuando nos referimos al Código de Procedimientos Civiles o a la Ley de Procedimientos Mercantiles, sepan que todavía existe esa posibilidad de que haya uno o más procesos que todavía se están tramitando, que son antiguos y que todavía se les aplica esas normas. Pero ya con los procesos nuevos, iniciados después de que entra en vigencia este código, ya esos códigos y esa ley ya no se aplican. Bien, vamos a pedirle hoy a Tatiana Cruz, que me ayude a leer ahí lo que dice en la diapositiva, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. No debe confundirse con el proceso simplificado, pues el proceso abreviado desarrolla a plenitud el diseño de su estructura. En cambio, el proceso simplificado implica que independientemente la clase de proceso patrimonial, su trámite se reduce en el sentido de no agotar su estructura completa. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes, por casualidad, ha leído algo o puede decir algo en relación con lo que en esta diapositiva se menciona como proceso simplificado? Yo creo que leí algo en el código, no me acuerdo muy bien, que es como que el proceso simplificado es cuando los trámites solo son documentales, creo, pero creo que se puede hacer en el proceso común. Cuando solo es por meros documentos, se hace por el proceso simplificado. Creo que así es. No Muy tengo bien. ni más idea de eso. Sí, está bien, está bien. Coincido con usted. De aquí mismo, de esta misma diapositiva, podemos como distinguir cuando un proceso es simplificado. En primer lugar, no importa si es común o si es abreviado. Podría tornarse en simplificado el proceso, porque su trámite no se agota en lo que a su estructura se refiere. Manejemos un ejemplo. Forma parte de la estructura del proceso común la audiencia probatoria, ¿cierto? La cual, en teoría, y de acuerdo con la estructura del proceso común, debe preceder al fallo y a la sentencia, ¿verdad? Es decir, si nosotros hacemos un esquema, un gráfico con la estructura del proceso común, en esa estructura tiene que ir una parte llamada audiencia probatoria. Pero ¿qué tenemos? Como muy bien lo dijo su compañero, en presencia de un
proceso en el cual la prueba única se limita a documental, es decir, la prueba, digamos, por instrumentos, ya sea instrumentos públicos o privados, no controvertidos. Entonces, existe en ese caso, digamos, por disposición legal, la posibilidad de que el proceso, inmediatamente después de finalizada la audiencia preparatoria, ya quede listo para que se dicte la sentencia, sin necesidad de una audiencia probatoria. Porque, ¿para qué? Si de alguna manera los documentos ya han sido aportados, su pertinencia, su relevancia, su utilidad, su idoneidad ya ha sido evaluada por el tribunal en la audiencia preparatoria y se admitió, a veces incluso sin oposición o con una oposición superada, ¿verdad?, de la parte contraria. Entonces, ya la audiencia probatoria resulta hasta cierto punto innecesaria. Como igualmente, que sería otro ejemplo, resultaría innecesaria si todos los hechos, aunque no se prueben por instrumentos, han sido admitidos. Es decir, no han sido controvertidos. Recordemos que la idea de una audiencia probatoria es los hechos controvertidos, no aquellos que han sido admitidos o que pues, son notorios o evidentes. Entonces, ese sería el caso, vía ejemplo, de un proceso simplificado. Entonces, no vayamos a confundir, como lo dice esta lámina, entre el proceso abreviado, que tiene su propia estructura y que debe, pues, en principio, cumplirse con esa estructura, y el proceso simplificado. Miren, hablando de la estructura del Yo lo proceso, veo como que el proceso abreviado es un proceso general y el proceso simplificado es más una excepción a los procesos. en cuanto a su estructura, sí, podríamos decir que es una excepción en cuanto a que la estructura del proceso, tal cual está diseñada en su origen, no necesariamente tiene que cumplirse con todas sus etapas o todas sus fases, ¿verdad? Y sigue siendo pues un proceso, ya sea común o abreviado, pero simplificado por cuanto algunas de las etapas de su estructura no fueron cumplidas, no fue necesario que se pudieran cumplir. Les estaba contando que nosotros vamos a analizar, creo que en una semana o dos más, una sentencia muy interesante en donde hubo un proceso abreviado, por lo menos así inició, como proceso abreviado, y después de que se dictó el fallo y la sentencia correspondiente, el abogado apeló. El abogado que había presentado la demanda, o sea, la parte demandante, apeló de la sentencia porque le resultó adversa. Es decir, fue contraria a sus intereses, no fue lo que él quería. Entonces, llegó a la Cámara con un argumento planteado por el abogado apelante, que era la misma parte demandante, en donde más o menos que la jueza no había valorado la prueba de acuerdo con las normas que al respecto da la ley, bla, 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 bla. Pero ¿qué había pasado? O mejor dicho, ¿qué fue lo que la Cámara notó del estudio del expediente? Que habiendo un proceso abreviado con una estructura bien definida por el legislador, la jueza no lo había observado. Es decir, no había cumplido con sus distintas etapas o momentos, de tal suerte que la Cámara dijo, mira, aquí nosotros vemos que se ha violado varios principios, entre ellos el principio de inmediación y el principio de defensa y contradicción. Y aplicando un artículo que habla sobre la nulidad, la cual bajo ciertas circunstancias puede declararse aún de oficio, fíjense qué interesante, la Cámara declaró la nulidad precisamente por la inobservancia, llamémosle así, del debido proceso, en el sentido de que era un proceso abreviado, pero la jueza no lo cumplió tal como la ley se lo ordena.
sino que como que lo fraccionó en cierto momento, terminó la audiencia única del proceso abreviado, no recibió en esa audiencia la prueba, no dio la oportunidad a las partes para que la discutieran y la controvirtieran, si fuera, bueno, ahí era como una opción, pero había que dárselas. ¿Qué piensan de la prueba? ¿La van a controvertir o qué? Total es que ni fallo ni sentencia en la audiencia, sino que como que después, como que dice, hizo una submate o simulacro de audiencia única y después ya salió quizás con la resolución, ¿no? Pero lo que les quiero yo advertir, y me llama la atención, esto creo que fue 2015, ya después de la vigencia del código, porque el código entra en vigencia en 2010. O sea, me llama la atención a mí cómo 5 años después de vigente el código, todavía, digámoslo así, ¿verdad? Todavía podamos ver ese tipo de cosas. Pues, o sea, para mí resulta muy increíble. Pues cosas que hoy mismo ustedes las van a aprender, ¿verdad? En cuanto a cuál es la estructura correcta y el debido proceso abreviado y cómo pues un juez no lo cumplió pues a tal grado que su sentencia tuvo que ser obviamente revocada pues en la apelación, no por el argumento que el abogado había planteado. Es decir, ese argumento la Cámara ni lo valoró, porque la Cámara entró, como que dice, cuestiones de forma en relación con la estructura del proceso abreviado. Y al descubrir que dicho proceso no se había cumplido tal como la ley lo indica, en franca violación a principios y garantías constitucionales, y por esa vinculación de la que les hablé al principio, vino la Cámara y dijo, no, dijo, este proceso es nulo. Y lo anuló y retrocedió las actuaciones hasta el último acto válido, posibilitando que de ese momento pues, se volviera a comenzar, lo cual para mí no deja de ser, pues sí, por la pérdida de tiempo y de esfuerzos que eso implica, ¿no? O sea, hay que poner mucha atención a esos detalles. Bien, vamos a continuar con la presentación. Aquí estamos. Vaya, vamos a irnos al otro extremo. Alejandra Martínez Alfaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, debido a que las pretensiones que por él se sustancian, por lo general son de poca monta, se le denomina justicia de menor cuantía o justicia de pequeñas causas. Bien, es como un dato adicional al proceso abreviado. Proceso de menor cuantía, proceso de pequeñas causas o justicia de menor cuantía o de pequeñas causas. Es una manera de denominar a este proceso debido precisamente a que por lo general las pretensiones sustanciadas por él no son de un valor económico muy alto. Yo creo que ustedes han de recordar perfectamente bien cuál es precisamente el límite que establece la ley en cuanto a un proceso abreviado versus un proceso común. El límite económico, ¿alguien lo puede decir ahí apretando el micrófono? ¿Cuál es ese límite de la cuantía? Hola. 25.000 colones. Que no supere los 25.000 colones. ¿Cuánto? ¿25.000? Colones. Colones, muy bien. Fíjense cómo, a pesar de que nosotros nos dolarizamos en el 2001, ¿verdad? 2001, recuerdo yo, todavía habla de colones. Bueno, pero es que eso viene de que la ley de la circulación, ajá, siempre dijo, bueno, de hecho dice de que el colón sigue circulando, entre comillas. Por lo tanto, nosotros, la ley así lo entiende, pues. Cabal. Pero fíjese usted que recientemente en el Código de Comercio parece que salió una reforma, porque yo vi hace poco una escritura pública de modificación de una escritura de constitución de sociedad, donde hizo referencia a, como que dice, para adecuarlo a las nuevas disposiciones del Código de Comercio. Yo no he tenido como la curiosidad de ir a ver, porque eso es otra cosa que les quiero decir.
Miren, el cuerpo normativo es tan amplio, es tan extenso, o sea, nuestras leyes son tantas, quizás porque el legislador piensa que legislando va a resolver los problemas que nos aquejan, pero no crea usted que alguien va a tener conocimiento exacto de todas las leyes. Es imposible. Imposible desde el punto de vista material incluso. Claro, es bueno saber un poco de todo, ¿verdad? Como que dice, tener tal vez cierto nivel de curiosidad, pero la verdad es de que de repente usted se va a topar con que hay algunas cosas que no las ha aprendido todavía, pues, y eso no importa el tiempo que usted tenga de estar estudiando esto, pues. O sea, lo que le quiero decir yo es de que debemos ser comprensivos cuando tal vez alguien que pensamos que debería saber, en realidad no lo sabe. Bueno, lo que les quiero decir es que parece ser que en el Código de Comercio sí se hizo ya una reforma en donde de alguna manera obliga a las sociedades a convertir en dólares las participaciones sociales. Es decir, las acciones ya no deben estar reflejadas en colones, sino que en dólares de los Estados Unidos de América. Entonces, como para afianzar más ese proceso de dolarización, que allí pues habría que oír tantas opiniones y tantos argumentos en cuanto a si convino o no, o si todavía conviene o no, porque algunos opinan que no, que estuvo bien y que está bien que estemos dolarizados porque eso le da más valor a la moneda o de alguna manera permite que no hayan procesos inflacionarios. Pero bueno, otros podrán discrepar y decir que no, que eso nos vino a afectar y que se terminó de fregar en la economía local. Y que, bueno, pero eso tal vez es un tema que escapa de estas consideraciones. Lo cierto es de que el proceso abreviado y el proceso común, el criterio de la cuantía se ha dejado en 25,000 colones o su equivalente en dólares. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la ley, 25,000 colones. Bien, vamos a continuar. Aquí, déjenme ver que estoy dando problemas. Es que lo tapé. Ok, aspectos relevantes. Es un proceso que busca solucionar conflictos de escaso valor económico a través de un procedimiento que igualmente sea de bajo costo económico. Vamos a ver mientras haya más texto. Ayúdenme a leer, por favor, Antonio Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Generalidades. Una característica esencial de este tipo de procesos es la celeridad y concentración de sus actuaciones procesales. Su contenido procesal es supletorio para los procesos especiales. Muy bien. Nosotros todavía no hemos entrado al estudio de los procesos especiales, que es como la otra porción de procesos de los declarativos, ¿verdad? En los declarativos, que es lo que ya hemos estudiado, está el común y hoy que estamos estudiando el abreviado. Después vamos a estudiar los procesos especiales. Pero de momento, aprender que los procesos especiales, de alguna manera, supletoriamente se rigen por las normas dadas para el proceso abreviado. O sea, lo cual ilustra un poco más la importancia que tiene el proceso abreviado por la remisión que a su estructura se hace en otros procesos, obviamente en los procesos especiales. Entonces, de repente usted va a ver un artículo que dice, y se sustanciará de acuerdo con las normas del proceso abreviado. Bueno, pues ya sabe de qué se está hablando, porque como ha estudiado el proceso abreviado, ya sabe a qué se refieren aquellos artículos que van a aparecer posteriormente y que nos van a remitir precisamente al proceso abreviado. Lo cual no significa para nada que aquellos procesos también sean abreviados. No, el proceso abreviado es el que estamos estudiando ahorita, tiene su propio nombre, su propia característica, su propia estructura. Aquellos igual son procesos especiales con su propio nombre, sus propias características y su propia estructura que se remite al proceso abreviado, sin que ello signifique que sean lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver.
Ahora sí hay un poco más de texto. Cindy, Celaya, ayúdenme a leer, por favor. Cindy. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Este es un aspecto relevante en nuestro sistema judicial, pues por excelencia el proceso abreviado objetiva y funcionalmente debe ser tramitado por un juez de menor cuantía. Artículo 31, numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. En los distritos judiciales donde no existen los jueces de menor cuantía, su tramitación le corresponde a los jueces con competencia en la materia civil y mercantil, según la Ley Orgánica Judicial. Muy bien, muchas gracias. Bien, esto significa ni más ni menos que el juez competente para sustanciar los procesos abreviados es el juez de menor cuantía. Ahora, nosotros en el Distrito Judicial de San Miguel y en los que yo tengo conocimiento fuera de San Salvador, yo creo que hasta en Santa Ana tampoco hay juez de menor cuantía. Entonces, pues prácticamente como no tenemos jueces o juzgados o tribunales de menor cuantía, entonces la tramitación se hace en los jueces, llamémosle de lo civil y mercantil, que dependiendo también el lugar donde usted esté, es que miren, la cosa es de que todavía tenemos tal vez algún debe allí a nivel administrativo, ¿no? Porque hay lugares donde no hay así un juzgado de lo civil y mercantil, sino que, por ejemplo, hay juzgados de lo civil solamente, que de alguna manera tienen tal vez todavía una nomenclatura de acuerdo con la legislación anterior, derogada para los procesos nuevos. E incluso, déjenme recordar, quizás todavía nos encontremos con juzgados mixtos, es decir, cuya competencia es multifuncional, ¿no? Hay juzgados, todavía creo yo, que ven no solo asuntos civiles y mercantiles, sino que también hasta asuntos penales, o sea, son jueces multiusos. Entonces, todavía como que falta una ingeniería allí a nivel de órgano judicial que permita tal vez tener un poquito más de una distribución más acorde pues con las necesidades de la población, pero si no lo han movido quizás es porque no lo han considerado todavía conveniente. Pero bueno, lo que nos interesa saber es de que si estamos en San Salvador y vamos a promover un proceso abreviado, entonces el juez competente se llama juez de menor cuantía. Pero si estamos en un lugar donde este juzgado no existe, pues tendrá que ser entonces el juez de lo civil y mercantil, o en algunos lugares el juez de lo civil, o en otros el juez de primera instancia, pues que tiene una competencia mixta, amplia, que conoce de todo. Ese sí que es un sábelo todo. Bueno, Briseida, ¿está por ahí? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ámbito de aplicación. Criterio económico general. Se refiere a las pretensiones que por el valor económico deben sustanciarse por el proceso abreviado. Criterio específico. Liquidación de daños y perjuicios, oposición a la reposición judicial de títulos valores, disolución y liquidación judicial de una sociedad, nulidad de sociedades. Muy bien. Entonces, esto creo que ya lo habíamos comentado brevemente cuando veíamos el campo de aplicación del proceso común. Ahora, aquí nosotros tenemos una ventaja, diría yo, una ventaja. Y es que como el juez es el director del proceso, él es quien, digamos, lo dirige, lo preside y, ¿por qué no?, lo conduce. La ventaja, digo yo, que podemos decir que tenemos como litigantes
es que si cometiéramos algún error en cuanto a la clase de proceso que estamos queriendo promover, pues ahí tenemos, digamos, el apoyo del juez, ¿no? Quien, por ley, tiene que conducir el proceso por el cauce que legalmente le corresponde, aunque la parte haya cometido un error al promoverlo. ¿Por qué digo yo que es una ventaja? Porque de alguna manera podemos despreocuparnos, pues digamos que por desconocimiento o por error estamos queriendo promover un proceso que no es el que corresponde, pues ahí el juez nos va a dar el cauce. O sea, ahí, fíjense bien qué interesante. Y sí resulta interesante porque, miren, esa sentencia que vamos a leer de Cámara, la que ya les comenté, fíjense que la Cámara menciona el artículo 18 y menciona también otro artículo que no me acuerdo ahorita cuál es, pero son artículos que dan a entender que el tribunal tiene que potenciar la sana y adecuada administración de justicia. Miren, como queriendo dar a entender, así, ¿verdad? Tal vez dicho en una manera bien fea, este abogado no está en nada, ¿verdad? O sea, el escrito que presentó deja mucho que desear, o sea, su recurso, pues, el recurso de apelación, recuerden que él apeló, pero como queriendo decir, sin embargo, y a pesar de que, digamos que el abogado no supo plantear su queja, como nosotros estamos obligados a tutelar lo que ya dijimos, la tutela judicial efectiva, entonces vamos a admitir, no sé si me explico, algo así como que dicen, no nos gustó para nada el escrito, pero tenemos que admitir porque vemos aquí que hay algo que tenemos que hacer, o sea, nos toca. Ahora, que conste, no todos tienen, abro comillas, la misma suerte. O sea, no todos. O sea, de repente se va a topar con un tribunal que ese no va a andar con contemplaciones y de repente le va a dar en la nuca, como decimos vulgarmente, y no le va a admitir a trámite su pretensión. Pero este es un aspecto que cae en lo que les estoy diciendo, pues la clase de procesos. ¿Y saben por qué? Porque si hay un error que produzca indefensión, entonces el proceso podría anularse. Y esa nulidad, ¿por qué no decirlo?, le trae consecuencias al tribunal. O sea, que le anulen un proceso a un juez por algo que él debió haber corregido a tiempo, por algo que él debió haber previsto, no solo le baja puntos, ¿verdad?, a nivel de las evaluaciones a las que él se somete por parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Digamos que no solo le baja puntos, pues, y lo coloca en una situación en donde ascender podría ser un obstáculo. Como que dice, mira, te hemos hecho tantos reparos que no sos candidato, pues, para ascender. Suerte tenés de estar ahí todavía. No solo eso, sino que con una cultura de denuncia y de responsabilidad, los ciudadanos afectados por esa decisión, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Bien podrían dirigir una acción contra el juez para que él indemnice los daños y perjuicios que por su culpa se han generado. Recuerde que hay tiempo invertido, hay recursos, hay dinero, hay honorarios, hay gastos, y todo eso solo para que se declare nulo, al final de cuentas. Con eso es lo que les estoy diciendo, es de que por eso es que los jueces tienen que ser cuidadosos, incluso en el proceso adecuado o la vía procesal idónea para encauzar las pretensiones que se plantean ante ellos. Entonces, como es una ventaja para nosotros, eso, que los jueces tienen que ser cuidadosos al momento de decidir qué cauce legal le van a dar a una pretensión. Pero eso, por supuesto, no nos exime o no nos, como que dicen, no nos, ¿cuál es la palabra? No nos faculta o nos autoriza para ignorar, ¿verdad?, cuándo es que un proceso tiene que ser común y cuándo es que tiene que ser abreviado, ¿verdad? Ahora, ya hemos aprendido, y no sé si alguien podría ayudarme. ¿Qué aprendimos en cuanto a la nulidad según el cauce que se opte y el error que se pueda cometer? ¿Quién recuerda?
¿Qué aprendimos en cuanto a la nulidad? ¿Cuándo es nulo y cuándo no? Estoy hablando del tipo de proceso que, por ejemplo, debió ser común y se hizo abreviado. O debió ser abreviado y se hizo... Buenas tardes. Ajá. Según recuerdo, la conclusión a la que llegamos en los análisis de la primera semana, si un proceso abreviado se ventile en un proceso común, este no será nulo debido a que el proceso común tiene mayores garantías. Caso contrario, si un proceso común se ventila sobre un proceso abreviado, este sí será nulo por la tramitación que tiene este proceso de ser más reducido y permite el menos goce del ejercicio del derecho de defensa y contradicción solamente. Muy bien, perfecto, perfecto. Así es correcto. Si un proceso debió ser común y se hizo abreviado, ahí sí hay violación, hay infracción de garantías, de derechos, de tramitología, el debido proceso se ve afectado y entonces sí es nulo. Si debiendo conocerse en proceso común, se conoció en abreviado. Pero si se debió haber conocido en abreviado y se hizo común, no hay ningún problema porque no hubo indefensión, lejos de eso hubo mayor posibilidad de contradicción, de oposición y mayores garantías. Entonces, si ustedes algún día son jueces y tienen duda, híjole, ¿y aquí qué hago? ¿Lo tramito como común o lo tramito como abreviado? Ajá, ¿a qué conclusión llegarían ustedes si tuvieran duda? ¿Cómo lo tramitarían? Común, Exacto. Tramítenlo como común si tuvieran dudas, ¿verdad? Tramítenlo como común. Porque si lo tramitan como común y se equivocan, pues no hay agravio. No hay agravio, no hay nulidad. Ahora, si ustedes dicen, ¿qué hago? Común, abreviado. Yo lo voy a tramitar como abreviado. Ajá. Y se equivocan porque tenía que haber sido común. Entonces, ahí sí ya la regaron, ¿verdad? Así que así las cosas. Bien. El criterio económico, ya lo dijimos, 25,000 colones. Ahora, recuérdenme. ¿Y si fuera cabalito los 25,000? Cabalito, 25,000 colones. Abreviado. Abreviado, ¿verdad? O sea, el común es cuando lo supera, ¿verdad? Ok. Bien, gracias. Y el criterio específico habla de 4 pretensiones. La liquidación de daños y perjuicios, la oposición a la reposición judicial de títulos valores, la disolución y la liquidación judicial de una sociedad y la nulidad de sociedades. Miren, estos últimos 3 corresponden a los terrenos del derecho mercantil. Y para que ustedes profundicen un poco más en esto, pues va a haber que remitirse al Código de Comercio. Por ejemplo, los títulos valores son documentos mercantiles que consignan un derecho. Y para hacer valer ese derecho, para reclamarlo, digámoslo así, para hacerlo efectivo, para que se le satisfaga ese derecho, usted necesita el título valor. Es decir, el derecho no existe separado del título valor. El título es un documento, es un pedazo de papel, pues es una hoja de papel impresa que tiene palabras allí escritas ya sea a mano o a máquina, en computadora, por imprenta, como sea. Y que tiene, por supuesto, firmas, ¿verdad? Que de alguna manera le dan autenticidad. El título valor, por ejemplo, un pagaré, un cheque, una letra de cambio, un conocimiento de embarque, una acción. Si usted es titular del derecho que nace de un título valor, es porque tiene en su poder ese título valor. Vaya, es como un billete, aunque el billete no es título valor, que conste, pero estoy usando un ejemplo. Es como un billete de a 100. Digamos que usted tiene en sus manos un billete de a 100
Podría ser que el billete no le pertenezca a usted, no importa, usted lo tiene en su poder, ahí está en su billetera o en su cartera. Digamos que usted lo tiene, usted lo puede usar, ese billete. Ajá, pero ¿qué pasaría si el billete le es extraviado? Se le pierde, o se le quema, o se le, bueno, se le rompe, lo que sea. Ajá, ¿qué pasaría con el derecho de comprar víveres hasta por un valor de $100? Ya no lo tiene. Si no tiene el billete, es como que no tenga el derecho de hacerlo efectivo. Ah, pues, algo parecido. A usted le dan una letra de cambio. A usted le dan un pagaré. A usted le dan un cheque. O a usted le dan cierto número de acciones de una sociedad. Mientras tenga en su poder esos documentos, usted va a poder ejercer el derecho que de ellos nace. Pero si se le pierde o si se le destruye por otra causa, ya no va a poder ejercer ese derecho. Recuerden que es un derecho que podría estar sujeto a plazo o a condición o al cumplimiento de ciertos requisitos. El derecho podría ser. Entonces, si se le pierde, existe la posibilidad de que usted obtenga judicialmente su reposición. Es decir, que se le vuelva a hacer. Pero es obvio que para ello usted tiene que promover un proceso llamado reposición judicial de títulos valores. Ok, la oposición, porque es posible que el deudor, o sea, aquel que está obligado a, en virtud de ese título valor, pues no esté de acuerdo. Es posible que él se oponga a que a usted le repongan el título valor, por las razones que él sabrá argumentar y probar en su momento. Pero lo que le quiero decir es que existe, pues, esa posibilidad de que el deudor no esté de acuerdo y se oponga. Ok, a eso se refiere entonces esta pretensión, la oposición a la reposición judicial de títulos valores. Lo otro tiene que ver con la vida de una sociedad. Bueno, en el estudio del derecho mercantil, uno aprende lo que son las sociedades. Allí uno aprende que la sociedad es un ente jurídico que resulta de un contrato solemne, celebrado entre dos o más personas, las cuales estipulan poner en común bienes o industria con la idea de repartirse entre sí los beneficios que resulten de la actividad a la cual se van a dedicar. Ese es un concepto que aparece en el Código de Comercio, en el artículo 17. Entonces, la sociedad es un ente jurídico que tiene su propio nombre, su propio patrimonio, su propia nacionalidad, ¿por qué no? Su propio domicilio, sus propias normas de regulación interna a través de los estatutos de la misma sociedad o su pacto constitutivo. Es decir, su propio representante legal, su propio plazo, su propia finalidad. Miren, es tan importante el estudio de las sociedades porque sociedades hay un montón, Tal vez en San Miguel, departamento, ciudad en la que vivimos, tal vez el aspecto societario no esté muy presente. Bueno, quizás se deba obviamente a la misma situación económica en la cual nosotros vivimos, que más bien dependemos de remesas y de ayudas externas y de un comercio tal vez desenfrenado, que de una verdadera producción. Pero bueno, San Salvador es un poco diferente y todo lo que es el área metropolitana, en donde las sociedades, digamos, que se dan con mucha mayor frecuencia y el ámbito mercantil allá es un poco más intenso. Ahora, lo que les quiero decir es que de repente usted se puede encontrar en la necesidad de provocar que una sociedad deje de existir. Es decir, que se disuelva o que se liquide. Hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es extrajudicial.
O sea, voluntariamente se puede disolver y se puede liquidar una sociedad, voluntariamente. Pero también hay una forma no voluntaria, o sea, forzosa o provocada. Y ahí sí se necesita la intervención de un tribunal, de un juez. Entonces, si usted va a pedir la disolución y la liquidación ante un juez de una sociedad, por las causas que la misma ley establece en el Código de Comercio, ahí aparecen así una a una las causas que dan lugar o que justifican la disolución de una sociedad. Entonces, si usted ve que se dan esas causas y tiene un interés legítimo, otra vez, volviendo a los mismos principios que vimos al inicio sobre la legitimación para actuar en juicio, entonces usted puede provocar eso y lo va a hacer por medio de un proceso abreviado. ¿De acuerdo? Y la nulidad es algo parecido. Es algo parecido a la disolución y la liquidación, pero las causales, por supuesto, son diferentes. Pero igual están reguladas en el Código de Comercio, las causales de nulidad de una sociedad. Se me ocurre, por ejemplo, una sociedad que queda reducida a un solo socio. Por ejemplo, conceptualmente hablando, no se concibe una sociedad de una sola persona como socia de ella. No. Por concepto, por definición, la sociedad resulta del esfuerzo conjunto de dos o más. De dos. Como que dice el mínimo para una sociedad de dos. Pero si de repente por fallecimiento, que es el caso más común, quedara reducida a solo uno, entonces ya está en condiciones de ser anulada o disuelta. No recuerdo si es causal de disolución o de nulidad, pero es un ejemplo que les doy. Bien, ¿alguna pregunta de esta lámina que acabo de comentar? Bueno, veamos. Demanda simplificada. Ayúdenme con la lectura, por favor. Gilma. Solo Gilma dice aquí. Gilma. Buenas tardes. Buenas tardes. Demanda simplificada. Es el acto inicial de alegación por el cual se le da vida al proceso abreviado, lo cual legalmente no exige mayores requisitos de contenido jurídico, según el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, muchas gracias. De esto aprendemos que se le llama precisamente simplificada porque no exige mayores requisitos de contenido jurídico. Miren, en España, la cuantía, por lo menos en esos dos artículos que hemos compartido con ustedes, del juicio verbal, 900 euros, creo que es la cuantía, 900 euros. Entonces, allá en España, y en algún lugar leí que también en El Salvador, en el proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil, pero en el proyecto, o sea, después lo cambiaron, pero en el proyecto, cuando estaba iniciando, digámoslo así, se había considerado que estos procesos no necesitaran de un abogado para que representara al litigante o a las partes materiales, llamémosle así, sino que pudiera ser presentado directamente por el interesado, incluso facilitándole a través de un formulario sencillo que tenía que ser llenado por él o por ella, de demanda. Aquí está este formulario, mire, usted quiere presentar una demanda contra alguien porque le debe menos de 25,000 colones. Entonces aquí está este formulario, llénelo y tráigalo con su firma y traiga su DUI para identificarlo y ya le vamos a dar trámite. Así de sencillo, así de simple. Y es que, dicen por lo menos estos autores allá en España, que 900 euros, ese es el techo. Imaginen que fueran 100 euros, 200 euros lo que se reclama.
500. Te dicen, más les va a cobrar el abogado que lo que están reclamando. O sea, no, ¿para qué ponerles esa necesidad de buscar a un abogado? Ahora, yo no sé si verlo bien o verlo mal, pero aquí en El Salvador no prosperó esa moción, digámoslo así, de que el proceso abreviado se pudiera tramitar sin asistencia letrada obligatoria. Pues quizás estuvo mal, ¿verdad? Porque la verdad es que es cierto que uno como abogado también necesita trabajar y que comer de algún lado, pero igual la gente, pues, o sea, si el reclamo, por ejemplo, es de 1,000 colones, 2,000 colones, miren, yo no sé, pero ya han habido veces en donde uno mismo le dice a la gente, mire, disculpe, pero fíjese que va a gastar, hombre, en abogado que en lo que está queriendo, ¿por qué no mejor busca un arreglo? Porque, o sea, es cierto, pues es una realidad. O sea, hay un desgaste en un proceso y uno como abogado, pues la verdad es que el esfuerzo y el interés que uno le pone a veces no depende de la cuantía, pues, sino que es lo mismo, pues prácticamente. Y con eso lo que les quiero decir es que la idea de una demanda simplificada es esa, que no lleve tanto componente jurídico, que no lleve tanta complicación que a veces el lenguaje técnico y que la manera de presentar los hechos y que el derecho aplicable y que la jurisprudencia dictada por tribunales desde hace 100 años para acá. No, como que dicen, no vamos a ser tan exagerados al momento de redactar. De ahí su nombre, demanda simplificada. Vamos a ver qué más dice por aquí. Ayúdeme, Indira. Indira Bonilla. Sí, Lee. Ahorita. El hecho de que la demanda simplificada posea pocos requisitos para su elaboración no implica de ninguna manera que las pretensiones por él sustanciadas sean menos importantes respecto a las del proceso común, en atención a su escaso valor económico y relativa simpleza. Gracias. Esa es como una pequeña aclaración, ¿verdad? De que el hecho de que la demanda sea simplificada por tener pocos requisitos no necesariamente implica que sea menos importante. Bueno, ahí ya digamos que depende de cómo lo vea cada quien. Vamos a ver, ayúdenme ahora. Jamie Aguirre. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Ayúdenme a leer. Inicialmente, en el anteproyecto del Código Procesal Civil y Mercantil, se pensó en que la demanda simplificada no quería postulación preceptiva, la cual podía ser presentada directamente por el demandante, quien solo tendría la mínima dificultad de completar un formulario preimpreso por el Consejo. Es la Corte Suprema. La Corte, ok, la Suprema de Justicia. CSJ. Gracias. Es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Se pensó, pues, de que la demanda no necesitara de abogado. A eso se refiere cuando dice postulación preceptiva. O sea, la postulación preceptiva es la necesidad de que un abogado esté al frente de la parte material, representando sus intereses y prácticamente hablando por él o ella. Eso es lo que se pensó, pero no prosperó, como les dije, porque no existe esa posibilidad. Bien, aquí hay unos requisitos de la demanda que también aparecen, por supuesto, en la ley. Jenny Chávez, me ayuda leyendo, porfa. Sí, requisitos de la demanda simplificada. Número 1, designación del juzgado ante quien se presenta. Número 2, identificación del demandante, del demandado y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso, así como sus domicilios. Número 3, enumeración suficiente de los hechos. Número 4, la petición correspondiente. Y número 5, fecha y firma. Muy bien, gracias, Jenny.
Vemos aquí que la demanda simplificada tiene prácticamente 5 requisitos formales. El número 1, designar el juez o juzgado o tribunal ante el cual se está presentando. En algunos lugares como San Miguel y San Salvador existe secretaría receptora de demandas. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que no le ponemos en específico el juzgado, sino que lo dejamos como en blanco. Le podemos poner ahí como un espacio subrayado para que después se le pueda colocar. La cosa es que la Secretaría Receptora tiene como función recibir todas las demandas. Todas. O sea, ahí en el juzgado no se la reciben. Así de sencillo. Porque le dicen, mire, tenemos Secretaría Receptora aquí en la ciudad. Y está ubicada en tal lugar. En el mejor de los casos va a estar ahí a unos cuantos pasos. En el peor de los casos va a estar en otro lugar diferente. Pero bueno, ni modo. Entonces, las demandas son recibidas en la Secretaría Receptora de Demandas. Y ellos, ahí en la computadora, tienen un subprogramita en donde introducen los datos de la demanda, quién es el demandante, quién es el demandado, cuál es la cuantía y cuáles son los documentos que se anexan junto con la demanda. Y me imagino yo que no sé si aleatoriamente o por turno, no sé, nunca he estado frente a esa computadora, pero allí distribuyen equitativamente las demandas, así, equitativamente. Vamos a asumir que ellos no tienen control de a cuál juzgado le va a tocar. ¿Y por qué digo esto? Miren, uno, después de ciertos años de andar, digamos, en la litis, ahí en la calle, pues, litigando, uno ya más o menos sabe qué juez o qué jueza, voy a abrir comillas, convendría más. Bueno, somos humanos y la naturaleza humana es así. Es decir, de repente uno dice, ay, hombre, ese juez, hijo de su madre, si ese apenas camina para adelante. Bueno, uno tiene, digamos, una percepción ya de cuál juez resuelve bien y resuelve rápido y cuál juez no, ese no camina pero ni con puya. Entonces, uno, pues como no quisiera elegir, ¿no? Y decir, uy, ojalá, y no le toca más que cruzar dedos, ojalá que caiga en tal juzgado, porque en ese juzgado sí me puede ir mejor. Y miren, ¿y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? De repente usted puede toparse con un juez que simple y sencillamente usted le cae mal, pues. O sea, esos casos se dan también, y miren, y que no les vaya a extrañar a ustedes. O sea, los jueces siguen siendo humanos, siguen teniendo prejuicios, siguen teniendo sus problemas mentales, por decir una palabra. Es decir, y de repente usted se va a topar con un juez que simple y sencillamente usted le cae mal. Va, así lo voy a decir clarito. Y si le toca, pues. No sé si me explico. Entonces, cuando hay secretaría receptora, lo que les estoy diciendo con este primer requisito de la demanda, y eso se aplica a la demanda en el proceso común, simple y sencillamente le ponemos señor juez de lo civil y mercantil, por ejemplo, o de lo civil según el caso. No le ponemos primero, segundo, tercero. O sea, la designación necesariamente tendría que ir incompleta, pues porque no podemos completarla, porque no sabemos a cuál juez le va a tocar en suerte ese caso, ese proceso que está a punto de iniciar. Entonces ahí lo tienen que dejar, repito, así como indefinido, pues porque hay secretaría receptora. Si no la hubiera, entonces ahí sí tienen que completar la designación, pues, o sea, tienen que dirigirla al juez que corresponda. No por el nombre de la persona, no, señor licenciado fulano, no. Es el juez, señor juez de lo civil de Santa Rosa de Lima, señor juez de lo civil de la Ciudad de la Unión. O sea, el título, no el nombre de él como persona. La identificación del demandante del demandado, los datos generales, los datos que permitan saber de quién se trata.
y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso. Aquí ya caemos en terrenos de, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo se le llama? Los liticonsorcios y los interesados, los terceros, que pueden verse perjudicados, ya sea para bien o para mal, por la sentencia que se dicte. Es decir, aquí habla de personas distintas al demandado original que o bien tendrían que ser llamados como demandados también y conformar así un litisconsorcio pasivo necesario, o incluso algunos terceros que sin tener por qué ser demandados, pero podrían encontrar algún tipo de afectación por la sentencia que se dicte. De esto se aprende un poquito en los primeros artículos del código cuando entramos en terreno de quienes pueden y deben ser partes dentro de un proceso. Y también aquí se menciona sus domicilios, pero fíjense que, bueno, el domicilio es útil para determinar competencia, pero no olviden que un domicilio está vinculado con un municipio, no necesariamente con una dirección física. O sea, el domicilio se cumple cuando usted menciona un municipio al cual pertenece la persona. De tal suerte que si, por ejemplo, se quieren referir a mi persona, basta con que digan que soy del domicilio de la ciudad y departamento de San Miguel o del municipio de San Miguel. Con relación a otra persona, podrían decir, mire, es del municipio de Jucuapa, departamento de Usulután. Pero no olviden que para efectos de emplazamiento hay que proporcionar una dirección física de la persona, que es cosa distinta al domicilio. Porque incluso fíjense que alguien podría tener domicilio en un lugar y, ¿por qué no?, lugar para ser emplazado en otro lugar distinto de su domicilio. Podría darse ese caso. Y lo otro es distinguir también entre domicilio y residencia, que también son cosas diferentes. El domicilio incluye a la residencia, pero no son sinónimos. Entonces, a veces también confundimos eso pensando que domicilio y residencia son términos sinónimos. Repito, no es así. La residencia podría ser una y el domicilio podría ser otro, si su ánimo de permanecer está en otro lugar, aunque resida en un lugar diferente. Alguien, por ejemplo, podría tener su residencia en Santiago de María, porque a lo mejor es más fresco y a él le gusta más estar, pero tener su domicilio, por ejemplo, en Usulután, porque a lo mejor allí trabaja y ahí prefiere que todas sus relaciones comerciales o civiles se ventilen. Entonces puede perfectamente tener domicilio en un lugar y residencia en otro. Entonces, en este punto, en la demanda que nosotros preparemos, tenemos que decir el domicilio, no podemos evitarlo por cuestión de competencia, pero también tenemos que agregar un lugar, una dirección física donde se deba o se pueda emplazar al demandado. La enumeración suficiente de los hechos, allá en España le llaman sucinta. Aquí prefirieron usar suficiente. La idea es que los hechos se planteen de una manera clara, pero suficiente al mismo tiempo. O sea, que no queden vacíos o dudas, sino una mención de los hechos que fundamentan la petición. Petición que va a continuación como requisito número 4. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es su pretensión específica o concreta? ¿Qué es lo que usted está reclamando? También sirve para determinar la clase de proceso, pues porque si de repente usted dice, pues yo quiero que me dé $3,500. Eso es lo que yo le reclamo, 3.500, y lo está haciendo en un proceso abreviado de qué sé yo, liquidación de daños y perjuicios, por ejemplo. Entonces, resulta que es una cuantía que a lo mejor no calza o no corresponde a la clase de proceso que está queriendo iniciar.
Entonces, la cuantía también tiene que ver, o mejor dicho, la pretensión o la petición con el establecimiento de la cuantía. Y finalmente, la fecha y la firma. Pues aquí faltó lugar, ¿no? Pero ni modo, se sobreentiende, ¿no? Que el lugar donde la estamos presentando es el lugar donde se está fechando, pero hay que incluirlo. O sea, aunque la ley no diga lugar, fecha y firma, habría que incluirlo. Ahora, ¿qué opinan si de repente nos encontramos, ¿qué le diré? Bueno, aquí estamos con preceptiva la postulación, no habría posibilidades de una persona que no sepa firmar. Entonces tiene que ser el abogado que está representando la parte a quien tendría que firmar. Fecha y firma. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí está. Vamos a ver. Carla Gabriela. Ayúdenme leyendo la lámina, la diapositiva, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Requisitos de la demanda. Lo dicho para los requisitos de la demanda en el proceso común también vale para el proceso abreviado, pero vale la pena reflexionar sin especial al cumplimiento sobre el ofrecimiento y la determinación de los medios de prueba, así como el acompañamiento de los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales e informes periciales resultan de aplicación a la demanda simplificada. Muy bien, gracias. Vaya, aquí tenemos una interrogante que tiene cierto interés teórico y práctico. En los requisitos de la demanda en un proceso común, dice que hay que acompañar ciertos documentos que justifiquen la pretensión y también informes periciales cuando sea del caso, pues una prueba técnica o de un perito. Entonces la pregunta aquí es si tratándose de una demanda simplificada, deberíamos o no, así como lo hacemos en una demanda de un proceso común, agregar o acompañar estos documentos. Documentos que acreditan el cumplimiento de los presupuestos procesales, informes periciales y ofrecer y determinar la prueba. ¿Qué piensan ustedes? Yo creería que no, porque como usted mencionó, no está dentro de los requisitos, a menos que se trate de un reconocimiento judicial. Es decir, el artículo 419 dice que se debe proponer como prueba. Y leyendo los demás artículos, en el 428, lo que menciona es que las pruebas que se pretendan hacer valer respecto a los hechos, no, quiero ver, si son pruebas que deban practicarse antes de la audiencia o que requieran diligencia de citación o requerimiento, sí se deben solicitar con 3 días de antelación. Y después, no me acuerdo dónde más había visto esa, pero que ya se propone dentro de la audiencia única la prueba. Entonces, por esos artículos entiendo yo que en realidad no es necesario proponerla u ofertarla en la demanda. Muy bien, gracias por su opinión. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Ahorita que estamos hablando de eso, exactamente la prueba, quiero hacer la pregunta, ¿no? De que muy bien. En el supuesto que se presenten en la audiencia única las pruebas que sean pertinentes de presentar, no sé si hay una etapa, como decir una mini audiencia preparatoria, ¿verdad? Para ver si la utilidad y la pertinencia de los elementos probatorios. Yo creería que sí sería necesario presentarlo, un ofertamiento de la prueba por cualquier cosa, ¿verdad? Imagínese, presenta un testigo y resulta que a la hora de la citación hay algún problema o no sé, cualquier cosa puede pasar. Pero por lo menos que el tribunal ya sea sabedor de los elementos probatorios que quiero presentar. Y no sé si ya tendría como algo que ver como para evaluarlos, ¿no?
Ok. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a contestar su pregunta. Si hay alguien más que quiera opinar sobre este caso, este asunto, lo puede hacer. Vaya, mire, contestando su pregunta, estructuralmente hablando, digamos que la audiencia única de un proceso abreviado tiene diversas fases o etapas. Incluso una de ellas es el intento de conciliación, ¿verdad? O sea, todavía el juez puede tratar de que las partes lleguen a un arreglo y concilien. Es decir, que se resuelva el problema sin necesidad de una sentencia judicial. Y también se pueden alegar defectos que pueda tener la demanda misma. A pesar de ser simplificada, puede llevar algunos defectos de postulación, de legitimación, de capacidad para ser parte, de capacidad procesal, puede haber litispendencia, puede haber cosa juzgada. Es decir, se aplican en esa audiencia algunos de los artículos ya vistos sobre la audiencia preparatoria en el proceso común. Y por supuesto, lo que podemos llamar la contestación, que en el caso del proceso abreviado, allí se da en la audiencia única, la contestación. Y es a partir de la contestación en donde van a salir a luz lo que podemos llamar el objeto de la prueba, o sea, los hechos controvertidos. Porque miren, la contestación puede ir en diferentes sentidos. Una contestación puede ir desde no contestar, lo cual es un derecho, y se materializa en el proceso común cuando simplemente no se contesta la demanda. Lo que se puede dar también, ¿por qué no?, en mi opinión, en un proceso abreviado. Yo no estoy obligado. El problema es que hay un artículo por ahí que dice de que las respuestas evasivas o el silencio ante ciertos hechos contenidos en la demanda, bajo ciertos parámetros podría entenderse como un reconocimiento de ellos. Fíjense que, por ejemplo, el autor dice que si se van a probar hechos controvertidos, quedarse callado equivale a no controvertir. Interesante pensamiento, ¿verdad? Porque si yo le atribuyo a usted algo y usted lo controvierte, ok, tengo que probarlo, porque es un hecho controvertido. Pero si yo le atribuyo a usted algo y usted no lo controvierte, ¿sería objeto de prueba si no ha sido controvertido? Pues alguien pensaría que no. Prácticamente le está dando valor de admisión a su silencio. Como que dice, pues como no dijiste nada y no lo controvertiste, lo voy a dar por acreditado. Resulta, pues, un tanto intrépido esta forma de pensar, pero algunos así lo pueden pensar. Entonces, sí hay, una vez que se han determinado cuáles son los hechos controvertidos, sí hay, por supuesto, y en la misma audiencia única, el ofrecimiento de prueba. Porque es que miren, ahí está el detalle, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. La prueba tiene que ser dirigida a los hechos controvertidos. Y los hechos controvertidos solo se sabrá cuáles son después de la contestación. Entonces, viene a ser hasta casi carente de sentido a proponer, ofrecer medios probatorios para hechos que no se sabe si se van a admitir, a confesar, a allanar o a controvertir. Claro, nada le impide a usted como litigante matar el chucho a tiempo y presentar todo el caudal probatorio de una sola vez, como que dice, para motivar a la parte contraria y decirle tácitamente, mira, no te querrás controvertir esto si esto está suficientemente probado y yo tengo las pruebas aquí de antemano.
¿para qué te vas a poner a pelear con toda esta robustez de prueba que yo te traigo? Estratégicamente yo se lo doy por válido. No me parece una mala estrategia. Pero por lo menos, conceptualmente, mientras no sepa yo cuáles son los hechos controvertidos, pues innecesario es estar ofreciendo prueba. De allí, una pequeña crítica que se le hace en el código comentado a esa posibilidad de pedir un reconocimiento judicial con antelación a la audiencia única. Lo que antes se llamaba inspección, reconocimiento judicial de un inmueble, por ejemplo. Es decir, pero reconocer el inmueble, ¿para qué? Es decir, ¿qué pretende probar con eso? Y dice el código que también hay que oír al demandado. Si yo lo mando a oír, lo estoy mandando a oír antes de que conteste, lo cual no deja de ser también un poco sui generis. Entonces, la estructura del proceso abreviado obviamente incluye una audiencia única en donde se van a dar todos estos elementos, el ofrecimiento de la prueba, la contestación, una eventual reconvención. Claro, vamos a hablar porque todo el bloque lo vamos a tomar para el proceso abreviado, lo cual es bueno porque nos va a dar más tiempo de analizar tal vez con más detalle este tipo de procesos. Algo así como que dice, la audiencia todavía será objeto de análisis en otra videoconferencia, dentro de 2 o 3 semanas, creo. Porque sí tenemos, digamos, todo el bloque para el proceso abreviado. Entonces, de momento, estamos como con la demanda simplificada solamente y vamos a continuar con este análisis con posterioridad. Pero contestando a su pregunta, no hay como un equivalente a una audiencia preparatoria, ¿verdad? Cuyo propósito sea preparar la audiencia probatoria. No, aquí no tenemos el equivalente a una audiencia preparatoria, sino que en la misma audiencia única tendrá que valorarse la utilidad, la pertinencia, la relevancia de los medios probatorios ofertados por ambas partes, con posibilidades hasta de una revocatoria oral en el caso de que una prueba le sea rechazada o le sea admitida, dependiendo a quién le perjudique, ¿verdad? O sea, es una audiencia que, pues dependiendo si se da todas y cada una de estas fases, podría tomar un poco de tiempo, ¿no? Imagínate todo lo que hay que tratar en ella, pero así está diseñada. Como quien dice, para que sea un poco expedita, concentrada, rápida, simple, sin mayores complejidades, por lo menos en teoría, pero ya en la práctica sí podríamos encontrarnos con algunos niveles de complejidad. Bien, vamos a quedarnos aquí, ya se llegó la hora, quiero tomar asistencia y si tienen alguna otra pregunta, todavía la pueden formular en este momento. De lo contrario, voy a dejar de grabar ahorita. Aquí está.